corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. Óyanos y únase a la familia de Corazón a Corazón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a su programa de Corazón a Corazón. Como siempre decimos, es del corazón de Dios al corazón de cada uno de ustedes. Bueno, transmitiendo en vivo y en directo. Yo aquí desde la ciudad de Toronto, en Canadá, y ya el doctor enseguida nos va a estar diciendo en qué parte del mundo anda. Pero bueno, estamos con un clima bastante interesante, podríamos decir, porque está fresco. Aparentemente para esta fecha tendría que hacer calor. Y casualmente me llamaron antes de darle la bienvenida al doctor Brígido. Esta semana me llamaron y me dijeron, me hicieron una pregunta. Me dijeron, ustedes que siempre están con el apocalipsis, ¿este cambio de tiempo tiene algo que ver? ¿Está en la Biblia? ¡Wow! ¡Qué interesante pregunta! La gente entusiasmada preguntando, doctor, ¿qué le parece? ¿Cómo está usted? Bueno, Norma, primeramente saludo a cada uno de nuestros hermanos y nuestros amigos que se dan cita con nosotros todas las semanas, sea la mañana, la noche, mediodía, la hora que sea. Que dicho sea de paso, eso es algo que también me han robado ya, porque he oído a otros presentadores que usan las mismas cosas. Mañana, tarde, noche, no sabemos lo que es. Digo, bueno, ahí estoy metido. De todos modos, no voy a cobrar. Norma, estoy en la República Dominicana y como tú dices, ya el tiempo, el clima ha cambiado y aquí está haciendo un calor tremendo. Desde temprana hora de la mañana, la temperatura está bien alta. Sin embargo, en el Caribe eso es normal, que haga bastante calor. Y aquí estamos tratando de ver, aunque anoche llovió un poco en la madrugada, llovió un poco y eso refresca un poco el ambiente. Sin embargo, cuando escuchamos a la gente hablar de si los cambios de clima están en la Biblia, claro que todo está en la Biblia. Lo único que hay que saber es a dónde. Bueno, yo creo que hoy por hoy la gente, o sea, viendo los diferentes acontecimientos que pasan, yo creo que hoy por hoy la gente se inclina más a preguntar, o qué es lo que hay en el Apocalipsis, dónde está, o por qué está, qué es lo que dice la Biblia. Te digo porque me preguntaron, me llamaron para hacerme esa pregunta. ¿Tiene algo que ver el asunto del clima? ¿Está a la vez? ¿Es bíblico? Y claro que es bíblico. Lo que pasa es que tienen que, como tú dices, ¿no? Saber dónde está e interpretar. Pero Norma, lo que está aconteciendo en el presente tiempo, ahora ya en el año 2025, no es tan nuevo que la gente esté interesado en saber lo que dice Apocalipsis. Parece que es algo así como cíclico, porque yo recuerdo 50 años atrás estaba más caliente que ahora la situación de que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y la gente tenía como aquel deseo de saber lo que la Biblia decía en Apocalipsis, lo que decía en Zacarías, lo que decía los profetas, y fue una especie como de despertar al ministerio profético de ese tiempo. Ahí aparecieron hombres como el caso de Gigi Ávila, que fue uno de los que se levantó en ese tiempo diciendo que Dios le había dado una unción especial como para que hablara de las profecías y una serie de cosas más. Recuerdo que también hubo un grupo, creo que de las Asambleas de Dios, que escribieron un periodiquito, tú sabes, un diario, que hablaba de rato de la iglesia y hacían unos dramas rarísimos, que el que leía el periodiquito, que era como un periodiquito normal que sale de venta, y el que lo lee y dice desaparece una ciudad, desaparece tal y tal cosa, se ponía inmediatamente con los pelos de punta porque decía, wow, se desapareció, y busca a ver si le queda un niño al lado, si le queda la esposa al lado y cosas por el estilo. Esto no es nuevo, pero
como hemos pasado este tiempo y ahora yo no sé qué pasa, que seguro se oye mi perro que está ladrando. No sé qué pasa porque él también quiere salir en la grabación y parece que alguien está molestándolo en la parte de adelante de la casa y él está como diciendo no se meta para acá, etcétera. Entonces, como hemos pasado un tiempo normal tan difícil como es el caso, pasamos una pandemia que Ya. ninguna de nuestra generación la había visto. Ujú. Pero antes de la pandemia tenemos un mundo completamente secularizado, que ha venido sucediendo eso de 50 años para acá. El mundo ha dado un vuelco total. Tenemos computadoras en la mano de cada uno de los ciudadanos, podríamos decir, del mundo. Hay una computadora, un teléfono. La información ahora la tenemos en la mano en segundos. Tú quieres saber lo que pasó, inmediatamente le preguntas a la inteligencia artificial y te dice, no, eso pasó así, 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 así. O sea, el mundo está más envuelto en lo que es lo tecnológico. El mundo está más envuelto en lo que marca como el fin de una era. Y los que tienen algún tipo de sospecha bíblica, pongamos, quisieran saber si en alguna parte de la Biblia eso lo dice. Y naturalmente, como tú dijiste, todo está en la Biblia. Lo que hay que hacer es buscarlo. No solamente buscarlo, sino también interpretarlo, porque, o sea, no se puede agarrar un texto y decir esto está. Yo creo que hoy por hoy la gente, digamos, porque es cierto, ¿no? Los cambios climáticos que hay y lo que le llaman ahora que esto sucede o sea, lo que he escuchado en las noticias, porque el clima está extraño en todas partes del mundo, no solamente acá en Canadá. Ahora está con el asunto que es el calentamiento global. Sí, calentamiento global desde desde los 80 se está hablando de calentamiento global, pero es algo mucho más para atrás. Por esa razón, ¿te acuerdas que habían unos aviones supersónicos Mm, de Inglaterra que eran Concord, los no, Concorde, pero ese los no era de aviones Francia. Concorde, sí, de Francia, sí, que lo prohibieron porque la emisión que hacían dañaba mucho la atmósfera y temiendo lo peor, dijeron mejor es que descontinuemos estos aviones porque los aviones eh, estaban haciendo daño a la atmósfera o al medio ambiente y comenzaron entonces los defensores del medio ambiente a decir que no, que sus aviones son tales, estos aviones, que sé yo qué, pero dentro de lo que se llama, eh, diríamos dentro de creo que se llama aviónica, dentro Mm. de la aviónica, eso es algo que sucedió, pero sin embargo, de ahí para acá han habido otros cambios que tienen que ver no solo con esos aviones Concorde, sino con una serie de aviones más que quizá no vuelan con la misma frecuencia con que volaba el Concorde, porque volaba de Europa a América y esas cosas. Yo lamento, Norma, que yo nunca me pude montar en un Concorde. Yo lo vi que pasó una vez por mi casa y era, bueno, era algo, yo viví en Etobicoke y pasaron para aterrizar en el aeropuerto Pilsen International. Y para mí era algo como una flecha que iba y de repente muy lindo se veía, pero lamentablemente lo descontinuaron, no pude. No, yo creo que ahora ha vuelto otra vez. Bueno, yo he oído, no estoy muy al día, pero he oído de otros aviones ahora que van a salir que son mucho más de mayor averaje, de mayor cantidad de gente que van a poder volar en él y todo. Hay cosas que ya están hechos, los aviones lo están haciendo ya y están hechos, simplemente están en prueba. Pero están hablando de un avión que van a entrar 700 y pico de gente. ¿Tú te imaginas meter 700 personas en un avión? Eso es una ciudad. En este país, Norma, que hay como 8 aeropuertos internacionales
va y llega un avión con 700 personas y me parece ver los taxistas que no se dan abasto. Taxi, 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 demasiado. El Uber. El Uber, hasta las motos andan buscando pasajeros, son demasiados. Claro. Y entonces también hay algo que casi no se menciona, los asuntos de la guerra. La Biblia dice que iban a haber guerras y rumores de guerra, eso lo sabemos. Sí. Pero los asuntos de la guerra, por ejemplo, Norma, no se cuenta las secuelas que dejan los bombardeos y esas cosas, que eso daña también mucho el medio ambiente. Pero el medio ambiente no se mete mucho. Fíjate que tú vas a sembrar en el patio de tu casa un arbolito de pino, evergreen. Tú vas a sembrar un arbolito de pino y tienes que sacarle permiso al City Hall, tienes que ir a los bomberos, tienes que ir a, bueno, por último, yo creo que debe de ir hasta la Sociedad de Protección de Animales, a ver si los perros cuando vayan a marcar territorio pueden hacerlo ahí. ¿Tú me entiendes? Pero en los lugares de guerra donde están matando a medio mundo, explotando a medio mundo, explotando edificios, todo. ¿Dónde está el medio ambiente que no se mete para allá? Debieran también decir, no lance esos cohetes, no exploten esos cohetes que están dañando el medio ambiente. Pero el medio ambiente se ha convertido en una política para mucha gente enriquecerse y hacerle la vida imposible a aquellos que quieren quizás hacer algo, bueno, que de alguna manera afecte una parte del planeta o afecte alguna parte de la nación donde viven. En algunas partes como Estados Unidos, Canadá y los países que están alrededor, el medio ambiente tiene un dominio tremendo. Pero en Sudáfrica, el medio ambiente no se metió mucho cuando ellos encontraron los asuntos de diamante, las minas de diamante. No se metieron mucho. Y ahí están ellos ahora siendo la nación más importante de África por los diamantes. Esa es otra cosa, Norma, aquí entre nosotros. ¿Por qué esa forma desmedida de la gente querer usar joyas tan caras y todas esas cosas que tienen que a veces para conseguir 1 kilo de oro destruir 3 o 4 montañas? Porque fulano de tal tiene que ponerse un reloj de oro o una cadena de oro. No podríamos vivir de otra manera. Y bueno, pero eso es lo que la Biblia, ahí encontramos ese versículo clave, ¿no? Que vanidad de vanidad. Sí, sí, no vamos por ese lado. Pero hay ciertos minerales como el litio y ahora lo que le llaman las tierras raras y todas esas cosas que se encuentran, dicho sea de paso, en República Dominicana descubrieron que hay tierras raras. Y según están hablando, ya yo soy casi multimillonario, porque dicen que con 150 kilos de tierra rara da para que todos los dominicanos sean ricos, porque eso es carísimo. Yo estoy loco porque flojen los centavitos, ¿tú me entiendes? Y la compren a ver si resolvemos el problema. Bueno, ¿por qué es importante o son importantes esa tierra rara y los minerales? Porque los vuelos espaciales, por ejemplo, que se envían los cohetes y todas esas cosas y los, ¿cómo se llama eso? Los que andan explorando el universo, los telescopios, llevan una cantidad de oro, llevan una cantidad de diamantes, bueno, una serie de cosas raras que llevan, que nosotros casi no sabemos que se usa varios kilos de oro para hacer, qué sé yo, mandar un aparato a Marte y que ese aparato no vuelve más. Pero nosotros hablamos hace como un año de un cometa que creo que viene, cometa no, era lo que va a pasar por aquí por la Tierra, ¿cómo se llama? ¿Los cometas o los cometas no, aerolitos tampoco? Oh,
¿Cómo se llama eso? La piedra grandota que... Sí, pero Bueno, lo que nos acordamos, porque eso no estaba en el programa. claro, Eh, venía bajando una piedra de eso, un aparato de eso. meteorito. Un meteorito, venía bajando un meteorito que dice que con el peso de oro que traía ese meteorito podíamos todos los Oh, habitantes de la Tierra ser millonarios. Cada uno le tocaba que sé yo cuántos billones de dólares. Y bueno, si quedamos vivos, eso sería bueno. Pero de todo modo, yo creo que nosotros a veces nos excedemos en la información y nos excedemos en la investigación y nos excedemos también en reglas para privar una cosa mientras por otro lado destruimos otra. Así que Norma, está todo en la Biblia, ya. pero ¿dónde está y cómo interpretarlo? Ese es el problema que la gente tiene a veces, ¿no? Por eso que nos escuchan a nosotros y después hablan. Bueno, no es que nosotros no consideremos ser lo mejor del mundo, porque la verdad somos niños en pañales hablando de esta cosa, de las profecías y eso. Hay otra gente que se dedican a esto y toda su vida la han dedicado a investigar la profecía. Pero yo en ese caso sigo los consejos de mi amigo Juan Calvino, que cuando le preguntaron sobre el libro de Apocalipsis, él dijo que él no se iba a meter a hablar del libro de Apocalipsis y de las profecías venideras, porque nunca la gente se ponían de acuerdo con eso y que él iba a perder mucho tiempo tratando de resolver un problema que no iba a resolver. Y justamente nosotros nos encontramos hoy en medio de una vorágine que quiere resolver los problemas y que dice tener la solución a los problemas. Y cuando ya consideran que tienen la solución a los problemas, aparece otro que le tumba la teoría. Tenemos el caso, científicamente hablando, de, de Albert Einstein, Mm, con el asunto de la cuestión de que habían hoyos negros, y él dejó eso como teoría. Pero entonces apareció un chiquitico que llamaba Stephen Hawking, ya. que descubrió, o sea, despejó la fórmula que él había dejado de los hoyos negros. Y lástima que este hombre hasta los últimos momentos de su vida dijo que Dios no existía. Ajá. En cambio, Albert sí decía que Dios sí existía y que cuando él se veía con el agua al cuello, sacaba tiempo, se tiraba de rodillas y decía, ilumíname, porque no entiendo. Entender que todo lo que tenemos, lo que se mueve, es dirigido por Dios, es un alto privilegio, ¿no? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que son muchos la gente que fueron genios, que siempre estuvieron o siempre pidieron y reconocieron la existencia de Dios. Sí, tú sabes que soy un cazagenio, porque cuando aparece un genio que habla por ahí, yo siempre me gusta saber qué dice. Soy curioso, no es para científicos ni nada, sino que soy curioso. Y hay una familia africana que tiene ciudadanía inglesa, que son genios todos, matemáticos. Dentro de ellos hay un muchachito, creo que de 12 años, que es profesor de la universidad, de, qué sé yo, de geofísica, una cosa rarísima, enseña. Y uno dice, caramba, ¿cómo es posible que a uno Dios le da dones tan abundantes y a otro como nosotros le da dones más tranquilos, pero que vivimos los dos y aprovechamos lo que Dios ha creado? Y cuando llega la hora de la muerte, tanto el científico como el científico como el que no es científico, nos pagamos todo por igual, porque todos Mm, tendremos un fin. Como dice también la segunda ley de la termodinámica.
La primera ley de la termodinámica dice que todo ha tenido un principio. La segunda ley de la termodinámica dice que todo lo que ha tenido un principio tendrá un fin. Entonces, todo lo que tenemos ha tenido un principio. Asimismo, tendrá un fin. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero de que viene el fin, viene el fin. Norma, ¿qué más tenemos? Bueno, yo creo que hay muchas cosas. A ti te gustan todas estas cosas. Te entretienen, como que te congela. No. Yo creo que todo esto, digamos, todo lo que se está viendo, lo que estamos viendo, recién hablaste de este mundo, digamos, todo lo que es de computadoras, de tecnológico. Recién estaba escuchando un teólogo, escatólogo, que decía que el cuidado que uno tiene que tener en estos tiempos, porque a él le hicieron con la inteligencia artificial, le hicieron un mensaje, le hicieron hasta incluso con la voz de él que él no dijo. O sea, estamos viviendo en una situación bastante que no sabes vos si te van a hacer te van a hacer y te van a decir que sos vos y no sos. Por esa razón es que tenemos que tener cuidado y saber lo que hablamos para cuando salgan cosas, uno poder decir, no, ese no soy yo. Porque yo oí varios discursos en este mes. Uno de ellos es un discurso de Maduro, que entregaba la presidencia hoy día, hoy 29, justo para los que no saben, estamos grabando para el día 29. El 29 del mes en curso entregaré el gobierno para que vean que no soy tan malo, etcétera. Entonces, hoy es 29 y lo menos que tiene el pobre hombre en mente es entregar. Y el discurso se veía él haciendo las gesticulaciones y todas las cuestiones y su propia voz y todas sus cosas. Inteligencia artificial. También hemos visto muchos de los discursos distorsionados del presidente de los Estados Unidos, del primer ministro de Canadá y de todos los políticos mundiales, que hay gente que se dedica a hacer burla o a confundir la gente a través de la inteligencia artificial. No, y no solamente la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial es una parte, pero después suben a las redes. Claro, pues eso es lo que digo. Eso se propaga, como dice la web, ¿no? Una tela de araña. Y va por todos los lugares. Y lo peor de la historia es que hoy por hoy uno tiene que, la palabrita esa, corroborar si realmente es verdad o no. Sí. Porque bueno, ¿sabes cuántos memes hemos visto que dice, o memes sino información que hemos visto, se murió y todavía sigue vivo el fulano o la fulana? El fulano tomándose un café y el otro diciendo que se murió. Exactamente, entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado de siempre de ir a la parte de ver si realmente es verdad. O sea, yo creo que estamos viviendo en estos tiempos de que tenemos que andar con cuidado, cosas que decimos, porque no sabemos en qué momento van a decir, y permanente en las redes veo, a cada rato veo, lo que dijeron no soy yo, es el que me han hackeado la cuenta. Entonces, eso es el problema que hay hoy por hoy. Bueno, Norma, a propósito de eso, no sé si tú has visto en mi WhatsApp que sale un muñequito barrigón que diciendo yo también tengo problemas y nadie se preocupa por lo mío. Alguien me escribió diciéndome que tenía problemas y que de los problemas suyos nadie se preocupaba. Yo dije, me parece bonita esta frase. ¿Y cómo yo la hago permanente para que la gente se ría un rato y piense? Y se me ocurrió pedirle a la inteligencia artificial si me podía hacer un meme. Y le pregunté, ¿me puede hacer una persona así, así, así? Y le expliqué todo y le escribí un montón de cosas. Estas son las características. Me dijo, dame 15 minutos. Y a los 15 minutos ahí salió el barrigoncito con los bolsillos rotos. El pelo desordenado. Ya tú sabes, diciendo lo que yo quería decir.
Y mucha gente me han llamado y me han preguntado que dónde lo pueden conseguir. Yo le digo, no, eso es mío. Eso lo hice yo. Si usted quiere hacer uno, hágalo usted, ponga las ideas juntas y pídale a la inteligencia artificial que le haga su meme, ¿me entiende? Lamentablemente estamos en un mundo de información que el que sabe usar la información la usa para bien o la usa para mal. Rogarle a Dios para que uno no sea el objeto de críticas y cosas, porque es que hasta los políticos ahora lo ponen a bailar, lo visten de mujeres. Nadie respeta a nadie. Eso es lo que nos trae la información. Y en lugares donde hay libertad de expresión y eso, pues la gente abusa. ¿Y qué va uno a hacer? Sí, No, sí, hace. No, yo no me he puesto a hacer eso, o sea, ya, qué sé yo, ¿no? Son bonitos, pero tú podrías ser porque tú tienes muchas ideas de colores. Yo no tengo nada de eso, tú sabes que yo soy neutral en ese sentido, pero sí dije, voy a ver si se puede. Y le pregunté, le digo, ¿me puedo hacer una persona así, 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 que esté mala, que anda con los bolsillos afuera rotos, la ropa rota, barrigón, con el pelo así, tú sabes? Al momento me hizo una figurita que ya tú sabes, todo el mundo me está preguntando, ¿dónde la consiguió? No, fue que yo la creé. ¿verdad que bueno? Así que entramos entonces a nuestro tema. ¿Seguimos con nuestro tema o hay alguna otra noticia por ahí que se nos Bueno, escapa? bueno, tú comenzaste a decir sobre un escatólogo y no terminaste la idea. ¿Cuál es la idea del escatólogo? ¿Qué es lo que está pasando con estas personas que se dedican a eso? Que nosotros no nos dedicamos a eso, nosotros hablamos de la palabra de Dios. No, lo que él habla, Historia. lo que él habla, ¿no? Lo que él dice, el escatólogo él dice que el cuidado que uno tiene que tener por lo que le llaman, digamos, las falsas noticias, el fake news, realmente ir, buscar, analizar, realmente es lo que está sucediendo, ver o sea, él lo enfoca que la gente está más, hoy por hoy, la gente está más entregada o interesada en lo que es las redes y se cree todo lo que dicen las redes y no buscan. Entonces él dice que lo que él habla dice qué lindo sería que si así como están en las redes fueran a la palabra. Y bueno, fíjate, Norma, que anda regado por ahí una noticia de que una orden ejecutiva del presidente Donald Trump prohíbe guiar a los que tienen más de 70 años. Y ya le he visto 2 o 3 veces. Y entonces la curiosidad me mata, porque Norma, yo tengo 70 y tantos, 75. Y tengo licencia americana. Y cuando estoy en Estados Unidos, yo no tengo chofer, yo no tengo taxi, yo no tengo Uber, yo tengo que manejar mi propio carro y ya. Entonces estoy asustado porque digo, si no puede manejar una persona más de 70 años, yo tendré que ir al apartamento y esperarme a morir porque no puedo hacer nada, no puedo salir ni nada. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fue y le pregunté a la inteligencia artificial, eso fue esta mañana, y le pregunté por las edades para manejar en Estados Unidos. Y me respondió, en los diferentes estados americanos, la edad que se puede manejar y que no hay ninguna ley que prohíbe que una persona de determinada edad maneje. Y yo hablaba con mi esposa, que dicho sea de paso, ya vino de Canadá, está aquí. Y yo hablaba con ella y le decía, el presidente Trump tiene más de 70 años Ya. y él no va a poner una ley en contra del mismo. Y ella dice, pero él no maneja. Conociendo yo el ímpetu de los americanos, que desde que nacen andan en su carro, ¿tú me entiendes? ¿Tú crees que porque sea presidente no va a manejar aunque sea su carrito de golf? Claro que sí. No, no maneja. Obama también andaba en un carro que no, que usted no puede manejar y a cada rato salía en su carro y daba una vuelta, una cosa así. Entonces, lo que hay que ver es que quienes rodean al presidente de los Estados Unidos son personas, la mayoría, de una edad avanzada. Y si él pone una regla así, que le caben que 5 años de prisión, qué sé yo cuántos mil,
Es peor que si hubiese matado a alguien. Entonces, pura mentira, es mentira. Pero la gente está metiéndole eso en la cabeza a los ciudadanos, el ciudadano que no conoce mucho todas las noticias falsas, comienza a creer y se comienza a preocupar por una cosa que no se debe preocupar. Así que cuando escuchemos una noticia falsa, vayámonos a una fuente segura y preguntémosle si es verdad o es mentira. Claro, eso es lo que dice, lo que dicen todos, ¿no? O sea, tenemos que tener cuidado en el sentido de que, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Realmente es cierto? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Yo creo que hoy, y más, o sea, el escatólogo decía que en el asunto, digamos, peor todavía sucede en el asunto de lo que es las profecías. ¿Por qué? Porque cada uno dice una cosa diferente y agarran a un cierto núcleo de personas y esas personas creen y siguen repitiendo y se va corriendo algo que no es. Sí. Ese es el poder de la mala propaganda o la mala promoción, que se, dentro de una masa no preparada, dentro de una masa, digamos, de poco entendimiento, se riega la voz. Y cuando viene a ver, la gente está creyendo que es verdad, cuando realmente no hay base. Así es. Bueno, sigamos con nuestro tema, doctor, porque si no, después no nos da tiempo cuando se pone el tema interesante. ¿Verdad que sí? Estábamos, siempre seguimos con los falsos profetas, con los... y estábamos, la última vez que hablamos fue en Deuteronomio 18, Sí. versículo 20 al 22. Volvemos y le leemos y seguimos comentando. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Bueno, Norma, ese es el verso que ya hemos usado, creo que por 3 semanas. Yeah. Quizás esta la última vez que ya lo utilicemos en esa serie. De saber realmente quiénes son los profetas verdaderos y quiénes son los profetas no verdaderos. En el Nuevo Testamento, la Biblia habla diciendo, porque no sucederá nada sin que antes Dios lo revele a sus siervos los profetas. ¿Tú lo has leído? Yeah. Sin que antes Dios los profetas lo revele a sus siervos los profetas. ¿Ok? En otra parte dice, Mateo 28, 19, id por todo el mundo, id y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y concluye diciendo, y he aquí yo estaré con vos, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos o hasta el fin del siglo. Amén. Amén. Marcos 16, 15 dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en su mano serpiente, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y bueno, hay una serie de promesas que la Biblia tiene para aquellos que predican el evangelio. Pero, ¿qué es la predicación del evangelio? La predicación del evangelio es el cumplimiento profético de lo que los profetas hablaron en la antigüedad, de que vendría Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y entonces Isaías, el profeta, dice
que en otras lenguas hablarían a este pueblo, dando a entender que iban a haber misterios dentro de él. En el libro de Romanos 1:16, creo que hay un verso que nosotros lo usamos de vez en cuando, pero es con relación a la predicación del evangelio. Dice, no me avergüenzo. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿A quién? Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿quiénes son los predicadores del evangelio? Que tanto énfasis se hace en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento y por supuesto en el libro de Isaías y en los profetas, todos apuntaban hacia la predicación del evangelio. ¿Quiénes son? Pues los que son aquellos que han recibido a Cristo Jesús como su Salvador. Habiendo recibido a Cristo Jesús como su Salvador, tenemos un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso? Que tenemos que llevar la palabra profética. La palabra profética a aquellos que no creen. Amén. En otras palabras, cuantas veces nosotros anunciamos el evangelio a otra persona, ¿estamos siendo testigos proféticos o estamos siendo profetas para anunciar a aquellos lo que ha de venir y también lo que pueden recibir por gracia, que es la salvación? El Señor dijo que no iba a suceder nada sin que antes Él lo revelara a su siervo, los profetas. Entonces, Normita, dado que nosotros, lo que hemos creído en Cristo Jesús, somos los profetas de este siglo, cualquiera de nosotros puede salir, como tú le llamas, con un martes 3. Cualquiera de nosotros puede salir con una profecía que conmueva una comunidad o una nación o una iglesia. Somos instrumentos de Dios. Y Dios puede usarnos cuando Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera. Nosotros no tenemos por qué esperar entrar en trance, ni tocar campanita, ni levantar señales de humo para decir así dice el Señor. Somos instrumentos de Dios vivientes y Dios puede utilizarnos de la manera que Él quiera. Somos sus instrumentos. Por esa razón es que nosotros siempre predicamos diciendo que debemos de presentarnos delante de el Señor limpios de toda contaminación de sangre y de espíritu, como la Biblia dice, para poder presentar delante del Señor un testimonio fehaciente de lo que somos para Dios ante el público. Amén. Ahora bien, se levantan dentro de nosotros los creyentes en Cristo, profetas verdaderos. Sí, hay una inmensa cantidad de profetas verdaderos. Hay falso dentro de nosotros, otra gran cantidad también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender? La Biblia dice discernir
los espíritus. Discernir los espíritus. Y eso es lo que el pueblo de Dios tiene que aprender, a discernir los espíritus. Porque no todos los espíritus que hablan de parte de Dios. Ahora, ¿cómo una persona discierne eso? Al que nos está escuchando, a los oyentes que nos están escuchando, ¿cómo discierne eso si realmente es o no es? Como a ti te gusta mucho leer, vete a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo, dice la Biblia, capítulo 8, versículo. Ok. Primera de Juan 4. Sí, 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Siga. Oh, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido de carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Tremendo batazo con la base llena, Norma. Tú que no entiendes eso. Tú lo que entiendes un gol con, ¿cómo se llama? Un gol de media cancha. Ya, exacto. Eso, bueno, pero para los que jugamos béisbol, eso es que están toda la base llena. Alguien viene y da un batazo, le da un palo a la pelota sale fuera del campo y todos los que están en las bases corren al home y se apuntan 4 carreras de un solo golpe. Eso es un batazo con la base llena. ¿Qué dice el hermano Juan aquí? Amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Siendo así, Norma, se nos hace pensar que nosotros estamos en terreno movedizo. ¿Por qué estamos en terreno movedizo? Porque tenemos la obligación de conocer la palabra de Dios, la Biblia, para poder discernir cuando alguien viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Porque todo espíritu que habla tiene que someterse a lo que está escrito en la Biblia. Y si no, es el espíritu del anticristo. Ahora bien, el hermano Juan da una fórmula, pero que es una fórmula un poco difícil. Él dice que todo espíritu, oiga bien, que no confiesa que Jesús vino en carne, el tal es el espíritu del anticristo. No pensábamos meternos en este lío, Norma. No pensábamos meternos en este Mejor, lío. así lo dejamos para la semana que viene. No, hay que terminarlo porque la gente queda medio confusa. Ya. Cuando hay una manifestación, entre comillas, de cierto espíritu, puede ser que sea 3 tipos de manifestaciones. El espíritu del hombre, o sea, su mente. El espíritu de Dios, el divino, o el espíritu del otro, el espíritu del enemigo. Estamos bregando con esos 3 tipos de espíritu y 3 tipos de manifestaciones.
Hay gente inocente que no sabe que hay que luchar con esos tres tipos de espíritu y que solo uno de ellos tiene razón y es el Espíritu Divino, el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tratar de combatir nuestro propio pensamiento, nuestro propio espíritu, nuestra propia mente, nuestra propia opinión y también el espíritu del enemigo o del anticristo o del diablo que se levanta contra toda la verdad para que el Espíritu de Dios a la luz de la palabra de Dios muestre la verdad. Porque el Espíritu de Dios no vino a confundir, sino a aclarar. Pero nosotros muchas veces somos muy fanáticos y nos encanta ir del lado de una persona que profetiza y que le gusta hablar de cosas raras, a ver si nos dice algo. Entonces, cuando vamos y llevamos al que le gusta decir algo, al que le gusta profetizar y toda esa cosa, lo ponemos a esa persona entre la espada y la pared. Muchas veces hay gente que le pregunta, ¿qué me dice Dios a través de ti? Yo lo he oído muchas veces, Norma, no sé de ti. Sí. ¿Qué me dice Dios a través de ti? Sí. Y Dios no está dentro de ti. ¿Qué te dice a ti? Si el Espíritu de Dios está en mí, ¿por qué tengo yo que andar de casa espíritu? Si el Espíritu de Dios está en mí. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no pueda hablar cuando Él quiera, como Él quiera y con quien Él quiera, porque incluso la burra de Balaán, que hablamos la semana pasada, habló y ella no había ido a instituto bíblico, no sabía leer la Biblia, ni había ido a un seminario bíblico y le habló al profeta y el profeta tuvo un diálogo con ella porque le respondió. Y la burra le dijo, pero Balaán, tanto tiempo que he estado contigo trabajando, sirviéndote, y ahora tú vienes a discutir, me quieres matar. Tú no te das cuenta que el ángel de Jehová está allá al frente. La burra tenía más visiones que el profeta. Y suele suceder a veces. Sí, sí, eso es lo que la pasada semana estuvimos hablando de eso. Entonces hay personas que realmente obligan al otro a profetizar. Y lo peor del caso es que ahora con los telefonitos celulares, todo lo graban y lo publican. Hubo un hombre, amigo mío, que un día dijo una profecía y yo le dije, usted puede retener esa profecía porque daba dentro, en el mes de enero va a pasar tal y tal cosa, de aquí a allá va a pasar así, 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 así. Y era algo que me favorecía a mí, lo que él decía. Y yo le dije, usted podría decir, repetir esa profecía porque la voy a grabar. Oh, sí, cómo no. Y de una vez yo lo grabé en mi teléfono. Y él seguro pensó que se me había olvidado. En el mes de enero, yo le dije, necesito hablar con usted. ¿Qué quiere hablar, siervo? Quiero que escuche esta profecía. Usted decía que en el mes de enero iba a pasar esto, así, 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 así. ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer con usted? No, pero siervo, que a cualquiera se le va una. No, 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 no. Esto no es que a cualquiera se le va una. Si Dios no lo ha mandado a hablar de parte de Dios, a mí ni a nadie, no hable. Y listo, no hable. Entonces, de acuerdo a la Biblia, cuando los profetas eran falsos, tenían que entrarle a pedrada. Matarlo a pedrada. Claro que ahora uno no va a hacer eso, puede caer preso, ¿tú me entiendes? Pero ¿cómo es posible que te dicen que de aquí a enero se va a resolver un problema que tú tienes así, 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 y que Dios, de parte de Dios te estoy hablando y bla, bla, bla? Pasa enero, febrero, marzo, abril, mayo y no se resuelve nada. ¿Qué quiere decir? Que ese profeta habló de sí mismo,
no habló de parte de Dios. Ok, pero está el profeta que yo siempre digo que habla de parte de Dios. Y yo siempre pongo el caso de lo que a mí me sucedió en una campaña. O sea, que vino un hombre y me dijo, a tal hora, tal día, tal, y exactamente fue el día y la hora y exacto. Bueno, Norma, los profetas verdaderos no tenemos que criticarlos porque son verdaderos. Tú sabes, Norma, cómo es que hacen los bancos para entrenar a la gente a detectar dinero falso. No. Lo mandan a Washington, D.C. Sí, a Washington, D.C. por una semana a contar dinero. Eso es lo único que ellos hacen, contar dinero bueno. Ahí donde salen esas maquinotas grandotas que salen muchos billetes. Wow, que yo nada más digo un paquetico de eso yo resolvería. Pues lo ponen a contar dinero bueno por una semana y terminando, váyase a su banco, que ya usted está listo. Y uno dice, pero no le dieron un seminario, no le explicaron nada, no le dieron clave ni nada. No. Es que cuando tú te acostumbras a contar dinero falso, perdón, verdadero, dinero verdadero, cuando te llegue el falso, inmediatamente tu cerebro, desde que tú lo toques, va a decir, este no es bueno. Ya en tu cerebro hay una señal que de que tú lo tocas, dice, este como que no es bueno. Y de una vez lo pasamos por la maquinita y cuántas cosas. Ese, bueno, a los profetas verdaderos no tenemos que criticarlos porque son profetas verdaderos. A quienes criticamos y condenamos son a los que son falsos, a los que se hacen pasar por grandes profetas y no lo son, sino que hablan de su propia mente o hablan a través del espíritu del otro. Yep. Todavía hay chance para los que hablan de su propia mente, porque uno, qué sé yo, si se comió una buena espaguetada, una cosa así, tú sabes, una pasta de esa italiana que hacen hablar a los mudos, puede que se ponga a hablar tontería. Y como humanos, pues tenemos la flaqueza de querer resolver el mundo. Todavía podríamos decir que esa persona se puede arrepentir y pedirle al Señor que lo perdone, que lo ayude. Señor, ayúdame que estoy metido en... Yo creo que cada uno de nosotros de una u otra manera quizás alguna vez ha utilizado parte de lo que considera que es de parte de Dios en su mente y lo dice. Ahora, lo malo es cuando esta persona se hace pasar como que es el Espíritu de Dios que está hablando, porque ahí hay peligro. Ahora dice el hermano Juan que debemos de examinar los espíritus, porque no todos los espíritus que hablan de parte de Dios. ¿Cómo se sabe, Norma? Dice que el espíritu que no confiese que Jesús vino en carne, el tal tiene el espíritu del anticristo. Usted quiere saber si la gente que andan con falsas doctrinas son verdaderos, métase profundamente en la escritura que ellos enseñan y usted verá que negarán que Jesucristo vino en carne. Interesante. Los gnósticos, el primer ejemplo que tenemos, que son de los tiempos de los apóstoles. ¿Qué negaban ellos? ¿Qué decían ellos? Que Jesucristo no era el hombre que había nacido de carne y sangre como nosotros hemos nacido, sino que él había nacido, que había venido como una posesión después de adulto, ya un Dios grande que nació. Ni ellos mismos sabían qué decían. Entonces fue necesario que se escribieran epístolas contra ellos, porque estaban hablando tonterías, estaban hablando falsedades, estaban hablando blasfemia contra Dios. Por falta de entendimiento o por querer ser demasiado sobrados, de querer ser demasiados maestros,
sin haberlo Dios llamado a hacerlo. ¿Ok? Ese es un caso. Si usted averigua, y quiero hacer un hincapié en esto, hay una doctrina que dice que María fue siempre virgen. ¿Lo ha oído, no? Sí. Eternamente virgen. Ya. En el año 1950, por ahí, esa doctrina se aprobó. Y lo único que tenemos que hacer es preguntarnos, es asunto de lógica. Si María es eternamente virgen, entonces, ¿cómo nació Jesús? ¿Y cómo nacieron los hermanos de Jesús después? Olvídate de los hermanos de Jesús, hablemos de Jesús. Que la Biblia dice que él era un hombre hecho de carne y hueso. Juan 1:1 dice que el verbo se hizo carne. Y si se hizo carne el verbo y nació del vientre de María, ¿cómo nació Jesús? De tal manera que María quedara virgen. Asunto de lógica. Ahora, yo sí creo que María es santa, pero virgen no, porque la Biblia dice que José, cuando el ángel se le apareció, se juntó con María, pero no la conoció. Hasta que dio No luz. la conoció hasta que dio ahí luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dice que María dio a luz a su hijo primogénito. En otra palabra, María rompió fuente. María tuvo un parto natural, como lo tienen todas las mujeres. Entonces, ¿de dónde sale de que ella, habiendo tenido un parto normal, natural, es virgen? Yo sé que muchos van a decir, no, porque ella esto y que lo otro, pero analicemos si Jesús era carne, ¿por dónde nació? Analicemos. Si no era carne, entonces, ¿por dónde nació? ¿Y cómo nació? Entonces, analicemos lo que dice Juan, que todo espíritu que confiesa que Jesús no vino en carne, el tal tiene el espíritu del anticristo. Yeah. Sin darnos cuenta, estamos diciendo que Jesucristo no era hombre, sino un espíritu, porque los espíritus son los que pueden cruzar las paredes y no dejan señales. Lo dejamos hasta ahí, Norma. Wow. Hay que seguir la semana que viene, ¿no? Con toda la... Lo dejamos hasta ahí, porque hasta asustado estoy yo. Ah, pero ahora hay una cosa en cuanto a en cuanto a mí siempre me ha llamado la atención y lo he vivido por experiencia propia y con esto termino, acerca de los animales. La burra, Usted llamó lo de la burra de Balán. la burra, o sea, ¿cómo podría explicar esto? Ante la presencia, porque fue el ángel, ante la presencia de Dios, la burra reaccionó o la burra, ¿cómo podríamos ponerle eso? O sea, como que el animal ante la presencia de Dios se rinde. Lo digo por lo siguiente. Yo lo viví y lo vi en carne, lo viví y lo vi en carne propia. Hubo una época en mi vida hace ya varios años que fue una época muy, muy difícil, un diagnóstico que me dieron que resultó no ser el diagnóstico que era médicamente. Y cuando me dan ese diagnóstico, yo llegué a casa toda afligida, toda triste, bueno, ya había hablado con vos, poner todo en oración, etcétera, etcétera. Pero tuve un momento aquí misma donde estoy sentada y puse una alabanza que para mí es una de las alabanzas más especiales
que esa nada más y nada menos. Creo que tú lo conociste, que fuiste al concierto de Frill Disco. Sí. El que toca el saxo. El saxo. Entonces puse esa alabanza y me puse a orar con esa alabanza. Y yo sentía algo muy especial. Y ahí donde yo quiero entrar con el asunto de los animales. Yo vi, porque lo vi, a mi perrita y al gato el negrito que siempre andaba por acá, lo vi que estando yo en la habitación, ellos querían entrar y se caían. Bueno, ¿qué tú crees que es eso, no? Eso es lo que yo voy, a eso es lo que yo voy, como la burra sintió, o sea, ¿cómo puede explicar? O sea, se rindió y como que en esta habitación se sintió la presencia de Dios y los animalitos, hasta el mismo animalito como que se desploman. No podían caminar, ni el gato ni el perro, no podían, entraban y no podían, se caían. Bueno, Norma, esa es una señal de que si tú te pones a orar, van a pasar grandes milagros. Porque si esa vez que te pusiste a orar, hasta los animales se estaban cayendo. ¿Te imaginas tú si te metes de corazón a orar y a llorar? Sí. ¿Qué problema? La Biblia dice que a la presencia de Jehová la tierra tiembla. Sí. Y eso es algo que nosotros lo encontramos en el Antiguo Testamento cuando cuando Moisés subió al monte. Dice que todo animal que subiera al monte tenía que ser pasado por dardo, tenían que matarlo, porque ante la presencia de Dios no podía subir ningún tipo de animal. Yep. Podríamos hablar muchísimo de eso también, pero el hecho de que la burra haya hablado en el caso de Balaam es la única parte en la Biblia donde nosotros vemos que los animales están hablando con una persona así, y también en el verso del Edén, cuando la culebra estaba hablando con Eva. Y Eva y ella una conversación muy amena, por cierto. La culebra le decía, eso no es así, mira, la culebra haciendo la maestra. Y la culebra haciendo la maestra y cuánta cosa. Y Eva, sí, sí, está bien, está bien. Y fue y le dijo a Adán que lo que Dios le había dicho no era así. Y entonces ahí hubo problemas. Así que es la única vez que nosotros vemos, digamos, animales que hablan, que la Biblia habla. Pero el caso de Eva es diferente al caso de Balaam, porque es que Balaam dice que fue una burra y que la burra le habló. Y le dijo, por tanto tiempo, así, así, así. Y entonces él iba a agarrar la espada. Si hubiese tenido espada, te mato. Y le dijo, pero ¿qué pasa contigo? Es que el ángel de Jehová está ahí. Entonces, bueno, realmente hay cosas que nosotros no podemos explicar porque la Biblia no nos da mucha luz para hablar de ella. Y lo que la Biblia no nos dice, ¿qué vamos nosotros a decir? Pero la verdad del asunto es que, por ejemplo, cuando hubo el tsunami en Indonesia, Ya. ¿te acuerdas tú lo que salió en los periódicos, en la televisión y todo? Que los animales habían corrido y se habían trepado en un lugar alto en la montaña. Ajá. Sin embargo, a los que agarraron allí haciendo fiesta fueron a los seres humanos, porque hemos perdido de alguna manera la percepción de lo divino. Estamos tan envueltos en nuestro pecado, estamos tan envueltos en todas nuestras maldades, que ya no percibimos lo que viene del Espíritu. Así es. Y ya, Norma, no podemos seguir porque no ya no podemos seguir más. Bueno, nos despedimos entonces con una palabra de oración, como siempre. Padre, te agradecemos la oportunidad de poder hablar y poder comunicar el mensaje a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven. Te pedimos, Padre, que abras los entendimientos de tal forma que aquellas personas que escuchan puedan recibirte como el único y soberano Salvador. Amén. Y que nosotros podamos santificarnos más delante de ti cada día. Aquellos que están enfermos, te rogamos, Señor mío, por salud, que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos y que ellos, Padre amado, puedan salir hacia adelante. En Cristo Jesús te damos gracias.
Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias a las emisoras que hacen la copia de la señal para que podamos salir. Y los esperamos la semana entrante. Que tengan una feliz y bendecida semana. Y lo dejo al doctor con su saludo típico. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que pongan ustedes paz. Amén. Bendiciones. De corazón a corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. Óyanos y únanse a la familia de Corazón a Corazón.